capítulo 1, verso 1 y versículo 2. ¿Lo tenemos, amados hermanos? Leemos la palabra del Señor y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a la letra dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el texto base, el verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y diga usted conmigo esa parte B del versículo: y el Espíritu de Dios, una vez más diga, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz o sobre la superficie de las aguas. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, es bendita por siempre. Señor, úsanos, Padre, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dele la mano al hermano, dele una sonrisa, la mejor que usted tenga hoy. Enséñele ahí la mejor sonrisa que usted tenga. Y dígale: la actividad del Espíritu Santo en la iglesia. Dígale: la actividad del Espíritu Santo en la iglesia. Gloria al Señor. Nosotros tenemos como una de las doctrinas cardinales de las Escrituras la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en las Escrituras. Si usted busca la palabra Trinidad, la palabra Dios Trino o Dios Triuno, ninguno de esos términos aparecen en las Escrituras, en la Biblia. Pero no podemos negar al Padre, no podemos negar al Hijo, ni no podemos negar al Espíritu Santo. Ahora, en la Trinidad hay lo que se conoce como la unidad perfecta o toda la plenitud de la deidad. Dios está incompleto sin el Espíritu. Amén. Amén. Dios estaría incompleto sin el Hijo. Amén. O el Espíritu y el Hijo estarían incompletos sin el Padre. De manera de que la plenitud de la deidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad perfecta. Según 1 Juan 5:7 dice que estos tres son, o sea, estos tres hacen uno solo. Un solo Dios. No hay, cuando la Biblia dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es de que hay uno mayor o menor en la Trinidad de Dios. No hay una escala de valores de mayor a menor. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? No hay, hermano, de decir, de menospreciar al Espíritu Santo. Se dice, la Biblia no lo dice. Nosotros es que hemos aplicado términos a la Trinidad. Como nosotros decimos, la tercera persona de la Trinidad. Pero es que nosotros es que decimos de esa manera, la tercera persona de la Trinidad. Mas sin embargo, es un solo Dios en esencia, en tres personas. El Padre es una persona, el Hijo es una persona, el Espíritu Santo es una persona. Mas sin embargo no son tres dioses. No son tres dioses, sino que es un solo Dios en esencia. ¿Cuántos alaban al Señor? La Biblia dice, si usted ve cómo las Escrituras no ponen escala de valores, o cómo las Escrituras no pone, o sea, el Espíritu Santo o Dios mismo al inspirar las Escrituras no comienza poniendo de decir, bueno, vamos a poner al Hijo después de mí,
sino que el Señor ni siquiera se preocupa por eso. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. Si usted ve la Biblia, en el principio creó Dios. Si hablamos de Dios, hablamos aquí el término que aparece en el original hebreo es Elohim. En el principio creó Elohim. Ese es el término que aparece aquí. Cuando usted se va a un diccionario de los originales, usted va a ver que ese primer verso aparece con el nombre de Elohim. Y el nombre Elohim está hablando no de un Dios único en manera de que esté solo, sino un Dios en esencia en tres personas. Está hablando en plural. En la palabra Elohim es plural. Está hablando del Padre, está hablando del Hijo, está hablando del Espíritu. Es decir, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entraron en la creación de todo. Gloria. Lo que nosotros vemos y tocamos. Y aún las cosas que no vemos. Amén. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Entonces comienza hablando de un Dios plural. Como cuando dice Dios, hagamos al hombre. Habla del Elohim. No dice voy a hacer al hombre, como si fuera él solo. Hagamos al hombre. ¿De quién se está refiriendo ahí? De toda la plenitud de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas sin embargo, en el versículo 2, el siguiente nombre que se menciona de Dios aquí es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está desde Génesis y termina en Apocalipsis 22. Y la iglesia y el Espíritu y la iglesia dicen: ven. Sí, ven, Señor Jesús. Es decir, toda la Escritura, el Espíritu Santo, cuando dice la Biblia inspiración, está hablando del soplo del Omnipotente que dio vida a la palabra. Amén. El Espíritu de Dios sopló e inspiró toda la Escritura. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que el Espíritu Santo tiene un gran propósito en la iglesia. Amén, aleluya. Diga usted conmigo, la iglesia La iglesia sin el Espíritu sin el Espíritu está muerta. está muerta. Así como mi cuerpo. Así como mi Dígalo, así como mi cuerpo cuerpo sin el Espíritu está muerto. está muerto. ¿Qué es lo que si saliera el Espíritu de nosotros? No hablando del Espíritu Santo, sino hablando del Espíritu humano. Si saliera el Espíritu de su cuerpo, usted queda como cuando usted se quita su ropa, que cuando usted sale de su ropa, ¿verdad? Este saco que ando tiene mangas, tiene hombros, tiene todo, ¿verdad? Adaptado a la anatomía del cuerpo. Pero si yo salgo de él, esto queda inerte, cae como... Es así, si el Espíritu saliera de usted, usted lo que hace es que se desploma. La iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia muerta. Es un cuerpo muerto. Amén. Así que el Espíritu Santo está entre las personas de la Trinidad. La Biblia lo menciona desde el principio, como ya nosotros vemos. También es mencionado en la Torre de Babel. ¿Qué es lo que dice la Biblia allá en Génesis 11? Usted que es lector de la palabra. Me decía el hermano Eliseo, pastor, comencé de nuevo a leer la Biblia. Y me imagino que ya usted ya pasó por ahí, ¿verdad? En Génesis 11 dice la palabra que dice Dios: ahora pues descendamos y confundamos. Vuelve Dios a hablar en plural. ¿Cuántos alaban al Señor? Vuelve Dios a hablar en plural. No dice voy a descender y voy a confundir. Dice ahora pues descendamos y confundamos. Ahí su lengua.
Estaba mirando, los científicos hablan del cerebro, del potencial del cerebro humano. Que un hombre estuvo en coma no sé cuántos años y se despertó hablando un idioma, de esos idiomas muertos que se hablaban en la antigua Babilonia. Ya no existen esos idiomas. Y trajeron un lingüista y empezó, dice, bueno, te está hablando un idioma que hablaban los caldeos hace no sé cuántos miles de años atrás. Y ese hombre, ¿cómo iba a aprender? Entonces, y ellos estaban hablando, le digo yo, no sé quién le estaba diciendo, no, le digo, si es que el que creó el cerebro es el mismo que dio las lenguas. Amén, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Por eso, si usted cree, si usted lo cree así, eso dependiendo su fe será hecho. Usted puede mañana, o sea, acostarse hoy a dormir y mañana amanecer hablando en inglés sin haber pasado por la escuela. Si usted lo cree, es hecho. Ahora, si usted cree que necesita pasar por la high school, pues desde 14 años hay. Pero el que crea las lenguas de la noche a la mañana, o de repente uno estaba hablando en español, otro hablando en inglés, y en todas las lenguas existentes, sin ir a la escuela, sin pasar por la escuela, porque el autor y dador de los idiomas es Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es lo importante de esto. Así que ahí dice, ahora pues descendamos y confundamos. Habla de la pluralidad del Dios Elohim como una persona inseparable del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo siempre es uno con el Padre y es uno con el Hijo. ¿Cuántos alaban al Señor? Nosotros servimos a un Dios en lo que conocemos como el Dios triuno. Se menciona como el Dios trino, pero realmente el término adecuado es el Dios triuno, es decir, tres que hacen un solo Dios, o un solo Dios en tres personas. ¿Cuántos alaban al Señor? Mas sin embargo, no son tres dioses, sino que es un solo Dios existente en tres personas. El Padre amó al mundo, el Hijo redimió al mundo y el Espíritu Santo opera en santificarnos en este mundo. Aleluya. Miren la obra de Dios en nosotros. Amén. Nosotros no pudiésemos entrar en un proceso de santificación sin el Espíritu Santo. No pudiésemos entrar en un proceso de santidad sin el Espíritu de la palabra. La palabra cobra vida por el Espíritu. Amén, aleluya. Leer la Biblia no es como leer una revista. Leer la Biblia no es como leer un periódico. La Biblia tiene vida Amén. en sí misma. Amén, hermano. Amén, aleluya. Es más, uno se puede sanar solo leyendo la Biblia, se puede sanar. Porque la Biblia es medicina. Aleluya. La Biblia tiene vida, es decir, la palabra cobra vida por el Espíritu Santo. Aleluya. Poderoso es el Señor. Santo. El Espíritu Santo, cuando Cristo asciende al cielo, queda en lugar de Cristo para continuar la obra de la redención hasta que Cristo regrese por su iglesia. Aquí vamos a entrar a entender lo que yo le estoy diciendo. ¿Qué es lo que el Señor dijo? Es necesario que yo me vaya. Si Cristo estaba en Nazaret, no podía estar en Jerusalén. Si Cristo estaba en Jerusalén, no podía estar en Nazaret. Aunque Él como Dios tenía todos sus atributos. Él no perdió, mi amado hermano, sus atributos como Dios. Lo que es el misterio de lo que se conoce como la doctrina de la kenosis de Cristo, del vaciamiento, que dice primera a Tesalonicenses capítulo 2, que dice la palabra de Dios que el Señor se hizo hombre, Dios hecho carne,
Dios hecho hombre. Eso es lo que se conoce como la doctrina de la encarnación. Porque estamos nosotros en este año, ¿en qué es lo que estamos nosotros? ¿En qué proceso estamos como iglesia? En un proceso de formación. Y estos temas que le voy a estar trayendo son temas que llevan lo que es el que nosotros nos fundamentemos, pero que nos formemos, que conozcamos la palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Que usted no sea un creyente que se lo envuelven rápido cualquier doctrina, cualquier cosa. No, usted tiene que conocer la profundidad de las Escrituras. Entonces no es, en la doctrina de la encarnación se dice así, no es Dios y hombre, como que si fueran dos personas en uno. Es Dios hombre, o Dios hecho hombre, pero no Dios y, como que si fueran dos personalidades. La deidad se hizo carne. ¿Cuántos alaban al Señor? Cristo se hizo carne. Ahora, Cristo estando en la carne se conoce como la autolimitación. Él decidió a sí mismo despojarse de algunos privilegios de la deidad, como decir la inmortalidad. Cristo desechó como Dios, Él a sí mismo desechó la inmortalidad, y Él vino como hombre, y vino también siendo Dios hecho hombre a morir. Él no muere como Dios porque Dios es inmortal, pero al hacerse carne, al hacerse hombre, Él muere. Y el Señor no tenía que pasar en el conocimiento de la muerte, o no tenía que tener el conocimiento de lo que se siente morir, porque Él es la vida misma. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Aleluya. Mas, sin embargo, dice la Biblia que Él no se aferró a ser igual a Dios. No se aferró a decir, no, yo soy Dios, ¿por qué? Mandemos a Gabriel que vaya, mandemos a Miguel, o vamos a crear otro ángel. ¿Y qué le cuesta a Dios si Él es el creador de todo? Mas, sin embargo, Él no se aferró a ser igual a Dios. Él viene y renuncia. Y una de las cosas que el Señor se autolimitó fue a la omnipresencia. Ahora yo le pregunto a usted, ¿el Señor sabía, estando en carne, lo que estaba pasando en otro lado? Amén. ¿Sabía o no sabía? Amén. Sí sabía. Amén. Y cuando murió Lázaro, ¿usted cree que no sabía que había muerto? Amén. Sí, ya sabía. Cuando estaba Natanael debajo de la higuera, cuando estabas allá debajo de aquella higuera, te vi. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, ¿cómo vio ahí? Es que Él no pierde su naturaleza divina. Él lo que hace es que se autolimita. Como por ejemplo, Señor, dinos cuándo será tu venida y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo. No, es que yo no lo sé. ¿Como quién estaba hablando Dios ahí? O sea, ¿como quién estaba hablando el Señor? Como hombre. Si hubiera hablado como Dios, dice, ¿habrá alguna cosa escondida para Dios? El Salmo 139. Si subieran los cielos, ahí estás tú. Si descendiera a la profundidad del mar, ahí estás tú. Y si descendiera a la profundidad del Seol, ahí estás tú. Las tinieblas alumbran como el mediodía. Nada hay escondido para ti. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, Dios conoce todas las cosas, hermano. Aleluya. Cuando el Señor dice, yo no lo sé, algunos están pensando todavía que Dios no sabe, que el Señor no sabe cuándo va a venir. Sí
Si Él es Dios, hermano, ahí estaba hablando como hombre. Amén. Amén. Después de su resurrección no hay nada escondido para el Señor. Aleluya. Poderoso es el Señor. Santo. Pero como el Señor dice, es necesario que yo me vaya, porque si no el Consolador no vendría. ¿Por qué es que el Señor tenía que irse? Porque el Señor en carne, si hubiera estado, por ejemplo, aquí en la iglesia, en carne hoy con nosotros, no podía estar en las otras congregaciones. Pero cuando Él asciende al cielo, y aquí es donde entramos la actividad del Espíritu Santo en la iglesia, y el Espíritu Santo desciende, ahora Cristo está en el mismo instante, en el mismo momento, en todas las iglesias que estamos reunidas en esta hora, en este mismo horario, en todas está. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Codea a su hermano que tiene al lado y no se me vaya a dormir. Algunos me están viendo a media persiana. Aquí yo los estoy mirando. Yo los veo. Están así, me están así. Llamando. Sí, yo no sé si será la predicación que los duermo o será el piano, es esas cositas y suaves. Piano. Pero no se me duerme, hermano, porque esto es importante lo que le estoy hablando. Gloria al Señor. El Espíritu Santo quedó en lugar de Cristo para continuar la obra de redención hasta que Cristo regrese por su iglesia. Terminando el culto, usted se va para su casa, diferentes direcciones, diferentes familias. Pero el Espíritu Santo hace que Cristo ande conmigo, con usted, con mi hijo, con nuestras hijas, en todo momento. Porque es la obra del Espíritu Santo. Muchas cosas los apóstoles no las entendieron, hermano, hasta que el Espíritu de Dios vino. Si el Señor estuviera con nosotros en carne, el nivel de revelación, de conocimiento de las Escrituras de nosotros fuera súper limitado. Pero cuando viene el Espíritu Santo lo primero que hace es que Cristo habite dentro de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Mire si no es grande esto. Dentro de usted habita Dios. Dentro de usted habita Cristo por el Espíritu. Por eso es que nosotros debemos de, ¿verdad?, de cuidar nuestras vidas. Aleluya. De cuidar. El Señor no se mete en cosas como si a usted le gusta comer esto, lo otro, no. Estamos hablando de cuidar nuestra comunión con el Espíritu. Amén. De Aleluya. cuidar nuestra relación con el Señor. Aleluya. De eso es lo que nos habla la palabra del Señor. Así que el Espíritu Santo desempeña muchas actividades en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia misma. Vamos a ver lo primero que hace el Espíritu Santo. Le voy a mencionar por lo menos aquí en esta enseñanza que preparé para este día. Número 1, bautiza a los creyentes en el cuerpo de Cristo, formando así la iglesia. ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu Santo? Bautiza. Nos bautiza. Ahora, en Hechos 1:8, vámonos a las Escrituras. No le he dado yo los textos hoy a Ailén para que usted lea conmigo, busquemos, porque esta es una conferencia, una enseñanza que yo le estoy dando para formación. Todos estos textos, yo no sé si usted se lo sabe de memoria, pero son textos bien conocidos. Pero recibiréis poder, como dice la Biblia, Recibiréis poder. cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Aleluya. Entonces hay lo que dice la palabra en este versículo de Hechos 1:8, lo que se conoce como una interpretación diferente
Le aclaro de antemano, el bautismo en el Espíritu Santo no es para salvación. El bautismo en el Espíritu Santo, es decir, el hablar en lengua, no es para ser salvo. Eso ya parece que se lo dije hace como unos 2 domingos atrás. El Espíritu Santo viene para hacer un montón de verdades de las Escrituras que nos dicen, como por ejemplo traer la naturaleza de Cristo en nosotros, para que Cristo sea formado en nosotros. Ahora, a esto le quiero dejar esta parte. A veces nosotros oramos: Señor, yo quiero que mi vida sea formada a tu imagen. La Biblia dice que es Cristo que tiene que ser formado en mí. Y cada vez que Cristo vaya creciendo en estatura dentro de nosotros, lo que se conoce como la naturaleza del Espíritu en nosotros, nosotros nos vamos a ir pareciendo más al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Sus ojos van a comenzar a ver conforme Dios mira. Aleluya. Su corazón va a comenzar a amar conforme Dios ama. Santo. Usted va a comenzar a parecerse más al Señor porque Cristo está siendo formado. Amén, aleluya. El hombre exterior, el hombre de la naturaleza humana va decayendo, va menguando, y la naturaleza de Dios en nosotros va creciendo. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Oh, gloria al nombre de Jesús. Las iglesias conservadoras o iglesias de línea que no son de línea pentecostal, ellas dicen que el creyente es bautizado en el momento que se bautiza en agua. Es decir, dicen: bueno, ya usted se bautizó en agua, usted ya está bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cuántos han escuchado eso? Y está diciendo: bueno, usted se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y ya usted tiene el bautismo en el Espíritu. No, ese es el bautismo en agua. El bautismo en agua, otra cosa que el bautismo en agua no es para salvación. El bautismo en agua lo que demuestra que usted es salvo al tomar el paso de fe. Demuestra que usted se ha convertido. La persona que dice que lleva 2, 3 años en la iglesia y dice: no, yo no me quiero bautizar, ese no se ha convertido. Porque la persona que se convierte quiere hacer lo que el Señor dice. Amén, amén. Da muestra de su testimonio, a no ser que tenga algunos impedimentos que le impidan entrar en el bautismo. Ya hay impedimentos como familiares, que quizá no ha entrado, quizá llegó a la iglesia con un segundo matrimonio sin divorciarse. Son cosas que tiene que ir arreglando. Eso ya es el crecimiento de su fe. Pero un creyente sin impedimento, que se convierta, que diga que es cristiano y no tenga nada más ningún impedimento y diga: no, yo no me voy a bautizar, realmente no se ha convertido. Pero nunca el bautismo en agua es igual al bautismo en el Espíritu Santo. Así que afirman que el creyente es bautizado con el Espíritu Santo en el momento del bautismo en agua. Mas sin embargo, lo que sucede en el bautismo en agua es únicamente una fórmula dada por Cristo en Mateo 28, donde dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula bautismal. Es una fórmula, mas sin embargo no es el bautismo. Ahí no se habla en lengua. En el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, diga usted conmigo, es para todo creyente. Es para todo creyente, sin excepción de ninguno. Cuando la Biblia dice el don de lenguas no es para todos, pero
Pero el bautismo en el Espíritu Santo, en lenguas de fuego, es para todo creyente. Ahí no solamente es que es para el pastor, para los evangelistas, es para todo el que le pide al Señor. Aleluya, a su nombre. El creyente ya tiene el Espíritu Santo al momento de la conversión, pero necesita la manifestación de su poder. Lo que estamos hablando, pero recibiréis poder. ¿Qué dice la Biblia en Juan? El versículo, creo que es Juan 20:22. No lo tengo aquí en mi sermón de hoy, pero creo que es Juan 20:22, donde dice que el Señor resucita. Y cuando el Señor resucita dice que sopló y le dijo, ahí está, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, ¿qué es lo que le dice? Está hablando ahí en Hechos, está hablando, no hemos llegado todavía a Hechos 2. Estamos hablando del recibir el Espíritu Santo antes del bautismo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe en el momento de la conversión. Aleluya. La Biblia dice en Efesios, y fuisteis sellados con el Espíritu Santo desde el momento de que creísteis. Aleluya. Desde ese momento viene el sello del Espíritu. Aleluya. Es el sello de salvación. Ahora, el sello del Espíritu se recibe en la conversión, en el momento que se convierte la persona. ¿Cuántos alaban a Dios? Mas sin embargo, no es, hermano, el bautismo. Aquí los apóstoles dicen que el Señor les dijo, reciban el Espíritu Santo. Gloria. Ahora, y porque en Hechos 1:8 dice, quédense en Jerusalén. Allá no les dice para que reciban, sino para que sean llenos del poder. ¿Sí ve la diferencia, hermano? Amén, amén. Usted recibe el Espíritu Santo en el momento de la conversión, y en el bautismo del Espíritu Santo usted recibe el poder del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Cristo. En Hechos 11:15 al 16, yo quiero que veamos este pasaje. Hechos capítulo 11, verso 15 y verso 16. Cuando lo encuentre, me dice amén. Gloria a Dios. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente os bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Aquí está el apóstol Pedro testificando a los fieles de la circuncisión, creyendo a los fieles de la circuncisión que el Espíritu Santo no podía venir sobre los gentiles. Porque llega a casa de Cornelio y en el versículo 12, en el 11:12, dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Aquí quiero que usted entre en lo que le estoy diciendo. Diga usted conmigo, sello del Espíritu Santo y poder del Espíritu Santo. Cornelio primero fue salvo. Él oye la palabra y él es salvo. Y después de ser salvo, el Espíritu de Dios cae. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano amado,
Cuando nosotros entramos en este tema del Espíritu Santo, uno puede literalmente hablar del Espíritu Santo. Eso es un tema que cuidado. Sin aponderar, sin exagerar. Ese es un tema que usted puede hablar temas y temas diferentes sobre el Espíritu Santo. Amén. Pero cuando nosotros hablamos de salvación y poder del Espíritu, son salvos aquellos que no hablan en lengua así. Para mencionar un nombre, ¿verdad? Me diría alguien, pastor, y las iglesias bautistas que no hablan en lengua son, hay salvación, hermano. En las iglesias bautistas hay salvación. Sin que entren en la blasfemia contra el Espíritu, porque si ya entran en la blasfemia contra el Espíritu es otra cosa. Pero si una persona se convierte en la bautista y se consagra al Señor y nunca habla en lengua, esa persona va al cielo. Porque una cosa es el sello para la salvación y otra cosa es el poder del Espíritu Santo. Voy a cerrar este punto diciéndole a través de una pregunta: ¿podrá el Espíritu Santo caer sobre un inconverso? Es la pregunta. Y la respuesta es no. El primer requisito para que el Espíritu de Dios descienda sobre alguien es que se arrepienta primero. Amén, aleluya. El Espíritu Santo no puede descender sobre alguien que no ha sido regenerado o lavado con la sangre de Cristo. Cornelio fue salvo primero y después de ser salvo, el Espíritu Santo cayó. En Hechos 2:39, el apóstol Pedro pone primeramente el arrepentimiento y luego pone el don del Espíritu Santo, donde dice: así que arrepentidos y convertidos y recibiréis, ¿qué? En Hechos 2:38, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Un inconverso no puede ser lleno del Espíritu Santo, así como un cristiano no puede ser endemoniado. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, aleluya. Que allá cayeron unos cristianos endemoniados. Esos no eran cristianos. El cristiano que tiene el Espíritu de Dios no puede entrar un demonio. Hay muchos creyentes que cuando van a reprender demonios agarran la Biblia y como repelente así y se la ponen en la cabeza a los endemoniados. A usted no le va a pasar nada. Si usted es un verdadero creyente, póngale la mano en la cabeza y sí. Claro que si usted está preparado también, no vaya a revolver el avispero a los locos así. No, tiene que estar listo. Todos alaban al Señor. Aquellos fueron a querer reprender unos demonios allá y lo que hicieron que les quitaron la ropa y los mandaron desnudos. Conocemos, dice a Pablo, conocemos quién es Cristo, pero ¿ustedes quiénes son? A ellos no lo, ni siquiera los demonios lo conocían. Está tremendo que haga que el diablo lo conozca a alguien, ¿verdad? Pero amado hermano, el inconverso no puede ser lleno. Antes de la llenura del Espíritu tiene que haber, y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón, dice, de los pecados. Primero está ¿qué? Perdón. Y después ¿qué? Y después recibir el don del Espíritu Santo. ¿Estamos claros de eso? Gloria al Señor. Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo en la iglesia es que trae la presencia o su presencia. Es evidente de que alguien ha nacido de nuevo. Hechos 2:38, ya lo tenemos ahí. 5:32, vámonos a Hechos 5:32. Todos estos textos están cerca ahí.
Hechos capítulo 5, versículo 32. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual le ha dado Dios ¿a quién? ¿A quién es que le ha dado el Espíritu Santo? Entonces, que le quede claro que el Espíritu Santo no desciende sobre los inconversos. Hechos 2:38, Hechos 5:32. No puede el Espíritu Santo derramarse sobre alguien que no se ha convertido. Aquí es donde entra la profundidad de los misterios de la gracia. ¿Podrá alguien convertirse solo al Señor? Le estoy enseñando, iglesia. ¿Se puede o no se puede? Sí, dice por acá. No, por allá. Se puede. Alguien viene por el desierto caminando y escuchó el evangelio allá en México, en Honduras, en cualquier país de eso. Y allá uno de esos calorones en el desierto y está solo. No hay un pastor, no hay un predicador, no hay un evangelista. Pero ha escuchado de un Dios que perdona, de un Dios que sana, de un Dios que salva. Y allá en la soledad del desierto se postra delante del Dios vivo y le dice: Señor, reconozco mis pecados, perdóname, lávame en la sangre de Cristo, y hace la confesión de pecado y se muere, y todos allá creyendo que se perdió. Cuando lleguemos al cielo ya va a estar Aleluya. feliz. Gloria. Porque es la religión la que enseñó que necesitaba un cura para que la gente fuera absuelto de los pecados. Absuélveme de los pecados. Y estaba el cura ahí en el confesionario, y aquellos diciéndole todos al cura, y que mire, señor cura, y esto y esto y esto. Y ahí vienen las penitencias, que es tantas Padre Nuestro, que tanto que esto, que camina de rodillas 4 cuadras y un montón de cosas. Pero esa es la imposición. Le dije a una persona: ¿cuándo ha visto usted un cardenal ahí de rodillas en esa basílica? Ni lo va a ver, le dije. La religión es que enseña que haya una persona para perdonar. Algunos de ustedes fueron sacados del catolicismo, y yo creo que algunos de ustedes fueron donde un cura a confesarse y a decirle todo lo que hicieron el viernes, el sábado y el domingo, y salió del confesionario perdonado y absuelto, y el lunes volvió a la cerveza y a las caguamas. ¿Por qué? Porque el perdón de un hombre no te cambia. Todos alaban a Dios. El que un hombre te diga tus pecados te son perdonados, te lo puede decir 1000 veces. Dice: nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Nadie. Yo le puedo decir a usted: váyase en paz, hijo mío, que sus pecados le son perdonados. No, hombre, más pecador va a salir. Porque usted está pensando: no, vuelvo otra vez donde el cura, donde el pastor, y el siguiente domingo otra vez me vuelvo, pues, y ahí están confesándose. No hay cambio. Porque lo que trae el cambio es el arrepentimiento. Amén, así es. Lo que trae el cambio, hermano, es el Espíritu Santo. Un cuerpo sin el Espíritu Santo está muerto. El Espíritu Santo no puede entrar en el que desobedece, en el que no se ha arrepentido. Dice la Biblia: el cual ha dado Dios a los que se arrepienten. Algunos de ustedes me están viendo ahí como serio. Gloria. ¿Cómo nos está diciendo? Te estoy diciendo que te fuiste a confesar allá. Aleluya. ¿Qué culpa tengo yo, hermano? Gloria al Señor. Santo. Aleluya, gloria a Cristo. Que yo los miro así como con una cara así. Los verán los anteojos que no los he limpiado.
Gloria al Señor. Santo. El 10:44 del libro de Hechos. Seguimos con esto de que la presencia del Espíritu Santo en el creyente es evidencia del nuevo nacimiento. 10:44. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. En el caso de Cornelio, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué es lo que dice? El Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Aleluya. Gloria. El Espíritu Santo, iglesia, toma control de los programas de la iglesia. Aleluya. Aleluya. Por eso es que en una iglesia tenemos un programa de horario. Pero si el Espíritu Santo quiere tomar el programa, nosotros le damos. Así es. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria. Hay veces que vamos a salir a las 2 de la tarde, otros a las 2:30. ¿Y qué tal que un día salgamos a las 12 de la noche? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ayer en Pensacola un pastor trajo una campaña por 3 días. Eran 3 días de campaña. Y el Espíritu Santo dijo: esta campaña va a durar 5 años. Vaya. 5 años dura la campaña. Porque el Espíritu Santo, y volaban del mundo al avivamiento de Pensacola. Amén. Aleluya. Y eso era tremendo. Gente que entraba, decía en Pensacola, City Limit, y comenzaban a llorar y hablando en lengua. Aleluya. Y en los cielos ahí, aeropuerto internacional. Y cuando iban así, la gente comenzaba hablando en lengua en los aviones. El Espíritu Santo tomó la ciudad, no solamente tomó la iglesia, tomó la ciudad. Amén. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Así que Cornelio primeramente nace de nuevo, y después de nacer de nuevo, el Espíritu Santo desciende. Amén. Y el último texto es 15:8 del mismo libro de los Hechos. 15:8, donde dice la Biblia: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Gloria. Aleluya. Aquí está el apóstol Pedro ante el concilio de Jerusalén, porque los de la circuncisión decían: si ellos no se circuncidan, si no se hacen esa operación de circuncisión, ellos no pueden ser aceptados en la iglesia. Miren, los fieles de la circuncisión es un pleito tremendo, donde los creyentes judíos querían que todos nosotros, para poder ser aceptados en el cielo, teníamos que hacernos judíos, no de sangre, sino de credo, comenzando por la circuncisión. Por eso es que el apóstol Pablo dice ahí en Gálatas que los gálatas se volvieron a la apostasía, al judaísmo, dejando la gracia. Y los fieles de la circuncisión dicen: si no se circuncidan, ellos no pueden. Y viene el apóstol Pedro y dice: a ellos se les fue dado el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y aquí, amado hermano, le voy a ampliar esta parte, porque hoy más que nunca nosotros tenemos que entender este verso de Hechos 15:8. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Eso lo dice el versículo 8. Ahora, mire lo que dice el versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Este es el texto, el complemento del verso 8. Es decir, el verso 8 tiene que ir acompañado del versículo 9. En lo que se conoce la hermenéutica bíblica, el texto y el contexto. Ahora, ¿por qué le digo esto?
Y le voy a hacer así para que usted me entienda mejor claro en esto. Yo estoy como pastor, tengo que estar informado del mover de la iglesia, del mover cristiano. Entonces, en este sitio de lo que es el acontecer cristiano, estaba mirando una mujer que la ungieron como ministro de una iglesia. Pero la ungieron como ministro de una iglesia, y en el testimonio que estaba dando dice, pues, esta relación, dice, yo la tenía, parece que dijo que como por 8 o 15 años, no sé cuánto, dijo los años que tenía una relación con otra mujer. Y estuvimos orando, dice, y el Espíritu Santo se derramó. Miren lo que dice. El Espíritu Santo se derramó, dice, y nos llenó. Y si el Espíritu Santo, dice, se derramó sobre nosotros, ¿quién es el hombre, dice, para desecharnos? Es decir, porque ahí dice la Biblia, y en el verso 8, y si el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, igual a nosotros. Entonces se toma como que el que ya habla en lengua, como que el Espíritu Santo se derrama, no le hace lo que esté haciendo. Ya el Espíritu Santo lo que no le hace es un afeminado, un homosexual. No, ya hay que aceptarlo en la iglesia. Porque el versículo 9 es la clave. ¿Me está siguiendo, iglesia? Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe. Gracias, Padre. No puede el Espíritu de Dios si el corazón no se purifica. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le digo esto? Mire, escúcheme esto, lo que le estoy diciendo. Mire, le voy a decir esto más mejor. Alabe más y aplaude menos. Aprenda eso. Alabe más a Dios. Diga amén, diga, mire, se van a los aleluya, la gloria a Dios. Pero aplauda menos. Cuando sea de aplaudir, de hasta con los pies si quiere. Aleluya. Pero escúcheme esto, lo que le estoy diciendo. No me saque del hilo, por favor. Cuando nosotros, hermanos, entramos en este versículo de la palabra de Dios, nosotros debemos de entender que el Espíritu de Dios tiene sus reglas, que el Espíritu Santo tiene su regla de actuar, y la regla de actuar es la palabra de Dios. El Espíritu de Dios no se puede salir de las reglas que están establecidas. Entonces, cierro diciendo esto: el diablo imita también las cosas. El diablo no hace que la gente sea llena del Espíritu Santo, sino lo que el diablo hace es que imita. Si una persona lesbiana, casada, aunque la unjan en un altar como ministro, pero está casada, ¿qué está haciendo? Es un pecado. Y aunque hablen lenguas, nadie puede decir que son lenguas del Espíritu. Esas son lenguas del diablo. Esas son lenguas diabólicas. Porque también, hermano, el diablo sabe hablar todos los idiomas. Todos los idiomas del mundo el diablo lo sabe hablar toditos. ¿O usted cree que hay un diablo para los hispanos y otro diablo chino? No es el mismo diablo para todos. Y el diablo habla en chino, habla en inglés, habla en portugués, habla en alemán. No hay un diablo alemán y otro diablo para otro. No, es el mismo diablo para todos. Y él habla en todos los idiomas, se comunica. Y como el diablo sabe hablar todas las lenguas, entonces también el diablo imita a las lenguas del Espíritu. ¿Sí me explico?
Entonces, eso es importante, que nosotros no tomemos como regla el hablar en lenguas, y ya como habla en lenguas no le hace que la persona sea homosexual o es lo que sea. No, hermano, mire, tráigalo. No, hermano, hay una regla de vida. Y la regla de vida es que el Espíritu Santo purifica por fe los corazones. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. A su nombre. Gloria. Aleluya. Ahí vamos a cortar esto. Lo tercero que hace el Espíritu Santo en la iglesia es que llena a los creyentes. Los llena. Los llena para testificar según Hechos 4:8. Hechos capítulo 4, versículo 8. Gloria al Señor. ¿Lo tiene? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Aquí comienza Pedro a predicar, a testificar, pero lo hizo con denuedo. Dice que aquellos ancianos, dice que se quedaron atónitos de ver el denuedo con que hablaba Pedro y Juan, porque dice que le reconocían que eran hombres sin letras, pero que habían estado con Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted puede ser un hombre sin diploma, pero si Jesús está con usted, usted dele para adelante. ¿Cuántos alaban a Dios? Si el Señor está con usted, usted lleno del Espíritu Santo, usted no necesita diplomas. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Cristo. ¿Sabe dónde se empezó a arruinar la iglesia? Cuando empezaron a entrar gente sin llamado a los ministerios. Las universidades es como una profesión. Aquí en Estados Unidos, aquí es una profesión. Alguien va a una universidad teológica, bueno, ya se gradúa, es una profesión. No, el pastorado, los ministerios no son profesión, son vocación. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces es un llamado de arriba. Por eso estos hombres eran hombres sin letras, pero eran llenos del Espíritu Santo. No, que yo no sé leer ni escribir. No se preocupe, si usted tiene o habla con Dios, usted tiene la autoridad de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y esto es importante que nosotros entendamos esto. El Espíritu Santo llena a los creyentes para desempeñar el papel de ser líder o de ocupar un ministerio en la iglesia. En Hechos 6:3 dice: escójanse varones. Y entre esos requisitos de Hechos 6:3 estaba que fueran llenos del Espíritu Santo. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, pero dice llenos Del Espíritu. Diga usted conmigo: hasta para abrir una puerta necesito ser lleno del Espíritu. Porque ahí estaba para servir. Imagínense, hasta para abrir hasta para ser ujier, ser diácono de la iglesia, se necesita ser lleno Aleluya. del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria al nombre del Señor. Porque por las puertas de la iglesia, hermano, viene gente de todo. Amén. Aleluya. De todo viene gente. Y si la persona no tiene la llenura del Espíritu Santo, entonces el que viene entrando lo afecta, no él está afectando al otro. Usted tiene que la evolución que hay en usted, que aquella persona que viene con problemas, cuando entre y usted le dio la mano, algo sintió. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Yo sentí que cuando el hermano me saludó, sentí que me entró paz. Gloria a Cristo. Santo. Si alguien viene, hermano, ahí revuelto con algo ahí y le da la mano, que usted ya no cambie usted, sino que usted se impacte a otro. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Porque usted es lleno Santo. del Espíritu Santo. Aleluya. Me decía el hermano Pablito la vez pasada: mire, pastor, hoy pasé la prueba aquí en el ministerio de Ujieres. De veras, Pablito, ¿qué te pasó? No dice que entró un hermano, dice así,
y traía los cordones de los zapatos sueltos y dice, vaya, amarrame los cordones de este. ¿Y cómo? ¿Se lo dijo jugando? No, dice, yo lo vi que lo dijo como serio. Dice. ¿Qué hizo usted? No, yo se los amarré. Te felicito. Aleluya. Te Aleluya. felicito que lo amarró. Gloria a Cristo. ¿Qué tal que el hermano no tuviera la presa? Amarrate los vos y por lo que dio cintura el Señor. Pero lleno del Espíritu Santo. Hasta para amarrar unos cordones se necesita estar lleno. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Cristo. Pero también el Espíritu Santo llena al creyente para tener fuerzas. Amén. Amén. En Hechos 7:55, ahí hay todos estos pasajes que yo le he buscado, aquí están en Hechos, porque aquí es donde se habla del Espíritu Santo, casi en su mayoría del Nuevo Testamento. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba, ¿qué dice la Biblia? A la diestra. Aquí está Esteban siendo apedreado, siendo lapidado como el primer mártir de la iglesia, pero como estaba lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia que él recibió en ese momento la fortaleza, no para negar, sino para ver el lugar donde le estaba esperando el Señor. Amén. Aleluya. Pero también el Espíritu Santo llena al creyente para tener un especial discernimiento en Hechos 13:9. Gloria al Señor, ¿lo tiene? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Aquí está Elimas resistiendo, ¿verdad?, al mensaje, resistiendo al mensaje que el apóstol Pablo estaba llevando. Entonces se necesita un especial discernimiento para poder, amado hermano, tener el discernimiento espiritual. Se necesita ser lleno del Espíritu Santo. Fíjense que dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo llegó, aparte de Elimas el mago, dice que llegó el apóstol y cuando llegó a Filipos, y allá ve a aquella mujer y decía: estos son siervos de Dios que predican la palabra. Estos son siervos de Dios, dice, que predican la palabra. Yo le pregunto, ¿estaba diciendo una mentira o una verdad? Estaba diciendo una verdad. Pero ¿quién era que estaba hablando? Estaba hablando un mal espíritu, un espíritu de adivinación. Y como el apóstol Pablo tenía discernimiento del espíritu, él no se dejó enrolar por aquel, porque cualquiera que no tenga discernimiento, bueno, ¿y esta persona cómo sabe? Es que Dios la está usando. No, hermano. El Espíritu de Dios da don de ciencia, don de discernimiento, don de profecía, pero el Espíritu de Dios no adivina. ¿Cuántos alaban al Señor? No hay adivinación. Por eso una vez estaba yo escuchando a unos hermanos y dice: le voy a echar una adivinanza. Bueno, me dijo: los adivinos no van al cielo, pero ¿qué es lo que tienes que decir?
la adivinación. Es diferente al don de ciencia, al don de discernimiento. ¿Cuántos alaban al Señor? No sea hallado en ti ni agorero, ni adivino, ni sortílego, ni quien lee la mano, ni quien eche la suerte. Todos esos espíritus no pueden estar en la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Tiene que haber un discernimiento. Aquí está Elimas el mago, pero como tenía el apóstol Pablo del discernimiento, discernió que aquel hombre no tenía el don del Espíritu Santo, sino lo que tenía era el espíritu de adivinación. Y es muy diferente. El Espíritu Santo al creyente que es lleno lo guía. En Hechos 13:4 dice la palabra de Dios: y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Todo el itinerario misionero, el Espíritu de Dios lo tomaba. En Hechos 16:7 dice la Biblia: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu se los impidió. Todo, hermano, el itinerario misionero iba guiado por el Espíritu. Eso es ser guiado. Amén. ¿Qué dice Romanos 8:14? Y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Yo le digo a usted, hermano, no tome ninguna decisión sin estar seguro usted que el Espíritu de Dios es que lo está guiando. Amén. Porque para uno tomar alguna decisión tiene que ser el Señor confirmándole aquello que viene de Él. El creyente no necesita gastar dinero en el psicólogo, no necesita ir a consejerías de matrimonios de personas que no conocen a Dios, porque tiene la guianza del Espíritu. Aleluya. Aleluya. Puede buscar alguna consejería entre gente espiritual, pero hay personas que se van al psicólogo. El psicólogo a veces no cree ni en Dios, y un ateo le está queriendo dirigir a alguien que tiene el Espíritu Santo. No se puede. Así que, amado hermano, le he dado muchos textos aquí, pero solamente le quiero decir esto. Quédese con Romanos 8:14, si no se acuerda de todo lo que le he dicho. Romanos 8:14. Quédese con ese texto. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios, miren, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice la Biblia? Estos son hijos de Dios. Yo creo que aquí todos los que estamos somos hijos de Dios. Aleluya. Le resumo la enseñanza que le traje hoy. El Espíritu Santo bautiza a los creyentes. Lo primero. Número 2, su presencia en el creyente es evidencia del nuevo nacimiento. Si usted tiene el Espíritu de Dios, que creo que así es, usted es nacido de nuevo. Y número 3, llena a los creyentes para testificar, para desempeñar el papel de liderazgo, para tener fuerzas, para tener un especial discernimiento, y los guía para tomar decisiones. Pongámonos en pie en esta hora. Gloria al nombre del Señor.